Buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana, este domingo 10 de mayo. Le queremos dar una cordial felicitación a todas las madres de familia por este su día. Vamos a estar orando en esta ocasión por todas ustedes y pues deseamos que lo pasen bien contentas en compañía de toda su familia. Y ahora vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios dedicado particularmente a las damas, a las mamás, aunque siempre la palabra de Dios es para todos. Claro que sí, vamos a estar abiertos para que el Señor nos hable el corazón y entender qué es lo que nos quiere decir a todos, sean mujeres o seamos hombres. Dios nos va a hablar a todos. Yo creo con todo mi corazón que así va a ser. La reflexión que hoy traigo para ustedes está fundamentada en el capítulo 9, versículos 36 al 42 del libro de los Hechos. El escenario que se muestra o que se monta en ese pasaje para desarrollar la historia que le voy a compartir es una ciudad llamada Jope, una ciudad antigua, fortificada y un próspero puerto marítimo. Esa ciudad, Jope, se llama en este tiempo Jaffa, y es una ciudad, también un puerto muy famoso, muy prominente del Estado de Israel. Jope pertenece a una conurbación, la conurbación con Tel Aviv, Jaffa. Una conurbación significa la unión o la fusión entre dos o más ciudades que van creciendo de tal manera que llegan a juntarse. Así que Jope llegó a juntarse con una ciudad moderna llamada Tel Aviv de Israel y ahora forman esa conurbación Tel Aviv, Jaffa. Ese es el escenario. Y el personaje que vamos a enfocar ahora y vamos a poner en ese escenario se llama Tabita. También se le llama Dorcas en las Sagradas Escrituras. Tabita es un nombre hebreo, Dorcas es un nombre griego y ambos nombres significan gacela. Un nombre muy común que se le adjudicaba a las mujeres en aquel tiempo. Esta mujer fue una cristiana muy prominente en aquel tiempo, muy caritativa, amada por todos, precisamente por lo mismo, por su disposición amable de ayuda para las otras personas. Pero lamentablemente el pasaje nos dice que esta dama enfermó y murió. Fue una considerable pérdida para todos los creyentes. La Escritura nos muestra que Pedro estaba en una localidad cercana a Jope llamada Lida, y los hermanos, sabiendo que Pedro estaba por allá, le mandaron a hablar con la esperanza de que él, considerando que era el apóstol y que anteriormente había sanado a un hombre llamado Eneas, viniera y los ministrara de alguna forma. Tal vez ellos esperaban algún hecho extraordinario o por lo menos palabras de consuelo por parte del apóstol Pedro que los animara en aquella situación en la que habían perdido a esta persona que era tan ayudadora, tan solidaria con todos ellos. Afortunadamente para todos los hermanos aquellos, para alegría de ellos, cuando Pedro viene y va a donde está Tabita, ora por ella y ocurre un milagro extraordinario. Dios la levanta a Tabita y entonces aquello se vuelve un gran impacto para aquella toda localidad, porque mucha gente se convirtió al Señor Jesucristo y los hermanos recibieron gran alegría. Cuando nosotros observamos a Tabita en la lectura de este pasaje, alcanzamos a mirar en ella, detectamos algunas cualidades de una gran mujer. Así que ese va a ser el tema de nuestro mensaje en esta mañana, cualidades de una gran mujer. Comencemos con la primera. Y vamos a decir que una gran mujer es seguidora de Cristo. La primerísima cualidad de una grande mujer es que es seguidora de Jesucristo. El pasaje, el texto base donde estoy desenvolviendo o donde estoy fundamentando esta reflexión, dice que Tabita era una discípula. Único pasaje de la Escritura donde se utiliza el femenino para discípulo. Ella era una discípula. Tenemos que entender que eso no quiere decir que haya sido simplemente una creyente. No es eso, sino que lo que se quiere decir es que Tabita era una seguidora del Señor Jesucristo. Entre estos dos conceptos hay una grande diferencia. Yo sé que muchos de los que me están oyendo entienden eso. No es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo o un seguidor del Señor Jesucristo. No es lo mismo.
Ser un creyente o una creyente es simplemente ser alguien que cree, lo que nos hace pensar que cualquiera en un momento dado puede ser un creyente porque cualquiera puede afirmar que cree. Pero una discípula de Jesucristo es una mujer que ha determinado entregarle su vida al Señor Jesucristo, hacer una consagración total de su vida a Él, y por lo tanto ha decidido pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él, sentir como Él y reaccionar como Él. Eso implica haberse entregado al Señor Jesucristo y va muy acorde con las palabras que el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Él dijo estas palabras: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Va de acuerdo con esas palabras lo que hace una dama o un caballero, desde luego, que se entrega a Cristo Jesús. Si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo, le hablo a todos, pero quisiera hacer un llamado. Si usted es una dama, un llamado muy particular, si usted es una dama que todavía no se entrega al Señor Jesucristo, todavía no decide seguirlo, yo le invito y le animo a que lo haga ahora. Hay una promesa del Señor Jesucristo en cuanto a eso. Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, el que me sigue tendrá luz espiritual. Y la vida espiritual también se reflejará en ella, brillará en ella. Es una bendición seguir al Señor Jesucristo, partícipe de su luz espiritual y de la nueva vida que solamente Él puede dar. Y si usted ya tiene tiempo siguiendo al Señor Jesucristo, le ruego que piense y recuerde siempre las palabras del Señor Jesucristo, aquellas que dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Y también recuerde las palabras del Señor que dijo: cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dijo cuando empiecen a pasar todas estas cosas? Pues cosas como las que están pasando ahora. Esta pandemia, esta epidemia de carácter mundial, alguien dijo por ahí, o más bien lo repiten de manera continua en los medios, es algo inédito, algo que los seres humanos no habían visto, algo que no se había sufrido, que no se había enfrentado. Sí, es que la palabra de Dios dice: cuando pasen estas cosas, a ese tipo de cosas se refieren, y otras que irán viniendo poco a poco. Ya se está escuchando mucho hablar del inicio del nuevo orden mundial. Es una expresión que se trae mucho ya en los medios seculares y es algo que la palabra de Dios maneja. E irán deviniendo una serie de acontecimientos proféticos que se estarán dando de manera sucesiva en estos tiempos, y a eso se refería el Señor Jesús. Cuando estas cosas acontezcan, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si usted ya está siguiendo al Señor Jesucristo, yo le ruego que no deje de seguirlo hasta el último día de su vida, porque la cualidad más brillante de una gran mujer es ser seguidora del Señor Jesucristo. No son sus atributos físicos, no es su capacidad intelectual o su talento, no es su reputación buena o famosa, y no es tampoco su posición económica. La cualidad más brillante de cualquier mujer, de cualquier gran mujer, es que se constituye en una seguidora del Señor Jesucristo. Esa es la cualidad más brillante de las mujeres grandes. Pero hay otras. Por ejemplo, una cualidad más que tiene una grande mujer es que es generosa. De Tabita eso se dice. Se dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa expresión abundaba significa que hacía muchas buenas obras. No estamos hablando de una persona que cada semana decía: ya hice mi buena obra del día, sino que como un estilo de vida, ella hacía buenas obras, Entendemos que las buenas obras no pueden justificar a las personas, no te pueden salvar, no te hacen meritorio delante de Dios para tener vida eterna o salvación. Eso lo consiguió Jesús en la cruz. Pero las buenas obras son agradables delante de Dios definitivamente. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos ha preparado un camino de buenas obras para que andemos en ellas.
Ese camino está marcado en las Sagradas Escrituras. Tabita iba por ese camino y ella hacía abundantes limosnas, ayudaba a los más necesitados, a los que estaban en mendicidad o en indigencia. Ella les extendía la mano. Una de las cosas que ella regaló, y regaló mucho, fue ropa, prendas de vestir a las personas, a los pobres, a las viudas. Muchas prendas de vestir ella les dio a las personas. Tabita se manifiesta en este capítulo 9 del libro de los Hechos realmente como una mujer generosa. La generosidad se define como un valor o como una virtud de la personalidad de aquella persona, aquel individuo que está dispuesto a dar de lo que tiene con otros, a compartir con otras personas para ayudarlos de una manera honesta, es decir, sin ninguna ventaja sucia, de una manera honesta y sin esperar recibir nada a cambio. La generosidad es una virtud que se relaciona o que va de la mano con el altruismo, con la solidaridad y con la filantropía. La filantropía, entiéndase, es el amor a la humanidad. Así que estas son virtudes que van de la mano. Yo creo que todas las madres de familia son generosas. ¿No lo cree usted? Todas las madres de familia son generosas. Ellas son capaces de quitarse el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. ¿No es cierto? Esa es una expresión muy común que se hace. Son capaces de quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos porque ellas son generosas, son desprendidas. A raíz de esto yo tengo un comentario que hacerle a algunas mujeres que me están oyendo. Digo algunas porque seguramente algunas estarán en esta condición que le voy a decir. ¿Usted es acaso una mujer que lo ha dado todo en la vida por sus hijos, por su esposo, y no solamente por ellos, sino por otras personas a su alrededor? Tal vez se considera que es una persona que se ha entregado, pero que finalmente no ha recibido nada a cambio. Yo le digo con todo mi corazón, no se amargue, cuide su corazón, que éste no se amargue, porque la verdad es que a veces en la vida se enfrentan situaciones de este tipo, personas que han considerado que han hecho todo lo posible, que han dado su tiempo, que han dado sus finanzas, que han dado su energía, que han dado sus atributos de toda especie y finalmente parece que no cosechan nada. Es más, a veces parece que la cosecha es contraria. Sembraron bien y en ocasiones pareciera que recogen males. No quiero ser fatalista, simplemente quiero poner sobre la mesa una realidad que viven algunas mujeres, por no decir que muchas. ¿Esta es su condición? ¿Usted cree que ha sido generosa, que ha dado, que se ha entregado, pero que no ha cosechado o que ha cosechado para mal? Cuide su corazón, que éste no se amargue. Hay un precepto en la Escritura, un pasaje bíblico en Proverbios, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuide su corazón. Finalmente, vamos a comprender que ser generoso, como ya lo dije hace un momento, es estar dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio. Yo creo que entender el concepto de generosidad es un buen antídoto contra la amargura. Si usted comprende qué es la generosidad, entonces usted estará lista para enfrentar este tipo de circunstancias como la que acabo de mencionar. Finalmente, si usted da y da y da y no recibe, usted tendrá presente que la generosidad consiste en eso, en dar sin esperar recibir nada a cambio. Si usted no espera recibir nada a cambio, su corazón se mantendrá sano y usted seguirá teniendo disposición a desempeñar esa preciosa cualidad que es la generosidad, como lo hizo Tabita. Vea a Tabita. ¿Usted cree que aquellas mujeres viudas, porque eran viudas la mayoría de la gente que ella ayudaba, tenían con qué recompensarla? ¿Cree que tenían que devolverle? No, eran mujeres que no tenían posibilidades de empleo, tenían muchos hijos, no tenían ni siquiera qué ponerse encima. Esa era la razón por la que Tabita les obsequiaba prendas de vestir. No tenían nada, ni siquiera una prenda de vestir. Entonces, Tabita no iba a recibir nada de regreso. Pero ella con gusto ofrecía, daba limosnas, hacía buenas obras, daba prendas de vestir porque era generosa. Recordemos, ¿qué es generosidad? Estar dispuestos a dar, no solamente materialmente, sino servicio, nuestras capacidades, dar lo que tenemos sin esperar recibir nada
a cambio. Una mujer generosa es una gran mujer. Es una de las cualidades de las grandes mujeres, la generosidad. Pero eso no es todo lo que podemos decir. Hay una tercera cualidad de las grandes mujeres y esa es que son incluyentes. Una gran mujer es incluyente. No dije influyente, dije incluyente, es decir, que incluye. Una mujer que no hace acepción de personas, que no rechaza, que no hace diferencia, que no discrimina. Es una gran mujer, incluyente. Esa característica la tenía Tabita definitivamente. Recordará que dijimos que esta dama falleció porque enfermó y cuando ella fallece los hermanos mandan traer a Pedro de otra localidad cercana que se llamaba Lida. Lo mandan traer para que él les ministre en aquel momento de dolor porque todos están apesarados, Tabita se ha ido, aquella mujer que les hacía la vida alegre, que los amaba y llaman a Pedro para que venga y los consuele. La Biblia me dice que cuando Pedro llega a aquel lugar, a Lida la tenían en un aposento alto, tendida ahí. Cuando llega Pedro a donde el cuerpo inerte de Tabita, la Biblia dice que todas las viudas, ¿cuántas viudas? Todas las viudas que estaban ahí se rodearon a Pedro. Y dice que traían las túnicas y traían mantos, traían vestidos que Tabita había confeccionado y se las había regalado. Dice que todas venían llorando con Pedro a mostrarle. Yo me imagino que una le decía, mire hermano, llorando aquella dama, mire hermano el vestido que me hizo Tabita hace tanto tiempo, y mire esta otra prenda que me hizo hace tanto tiempo. Y se acercaba a otra viuda y le decía, mire esta pequeña prenda que le hizo a mi hijo, a mi niño más pequeño, apenas antier se la terminó Tabita. ¿Ve? Las mujeres se acercaban y lloraban todas con Pedro, porque aquella mujer había partido. Entonces dice que todas rodearon a Pedro, todas lloraban porque todas amaban a Tabita, todas estaban con el corazón dolido porque todas amaban con todo su corazón a Tabita. Y es que aquella mujer las había tratado también a todas por igual, las había amado a todas y los había ayudado a todos, no solamente a las viudas, sino también a los niños y a los caballeros que en un momento dado estaban en indigencia o en el dolor. Todos aquellos fueron amados por Tabita sin distingos, fueron ayudados sin discriminación por parte de aquella mujer. Definitivamente Tabita fue una dama incluyente. Yo le invito a que usted también sea una mujer incluyente, una mujer que incluya por favor y acepte a todos sus hijos, incluya y acepte a su esposo, a sus cuñados, a sus suegros, a los hermanos en Cristo y a cualquier otra persona que se asocie con usted. Aprécielos y hágaselos saber. Hay un cuento infantil que seguramente usted conoce porque es muy antiguo. Ese cuento se llama El Patito Feo. Ese cuento tiene una enseñanza para todos nosotros. Esa pequeña historieta nos habla del impacto que tiene el ser rechazado por otros, por un lado, pero por otro lado también nos habla del impacto de los buenos resultados que hay cuando una persona o cualquier individuo es aceptado. Seguramente usted recuerda el cuento. Voy a tratar de decírselo brevemente a grandes rasgos. Es un pequeño cisne que le toca nacer por azares del destino en el nido de unos patos. ¿Recuerda? El huevo de ese cisne por alguna causa o de alguna manera llegó al nido de aquella pata y le tocó nacer ahí. Cuando él nace, la que él creía que era su mamá y los que él creía que eran sus hermanos, desde el momento en que nace lo rechazan. Le dicen, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? ¡Qué feo estás! Y empiezan a rechazarlo. La mamá lo corre, lo hace a un lado y los hermanitos también le hacen muecas de desprecio. Y eso se repite y se repite de tal manera que aquel patito feo se duele, se recuerda, se quebranta el patito, se pone triste, doloroso en su alma, de tal manera que llega al grado de abandonar su casa, la que él creía que era su casa. Y empieza a deambular,
a ir de aquí para allá buscando dónde lo acepten. Sigue teniendo experiencias dolorosas porque va a un lugar con otros animalitos y también lo desprecian, lo rechazan porque es diferente a ellos, y luego con otros y tiene la experiencia de manera repetida, de tal manera que está devastado aquel patito feo, triste. Mientras él va caminando sin esperanza, de pronto se encuentra con una familia de cisnes. La señora cisne lo ve y una serie de bebés cisnes también que él mira que son iguales a él, y piensa que lo van a menospreciar, pero para sorpresa de él, lo abrazan, lo besan, y aquella mamá, aquella mujer, aquella dama cisne, lo cobija debajo de sus alas, de tal manera que toda su penuria es subsanada. Se ve la alegría en aquel patito feo, contento. Entonces, esa historia muestra ese contraste. El rechazo trae consecuencias negativas en el alma de las personas. La aceptación, el ser incluido, viene a traer un beneficio grande en las personas. De tal manera que el que se vuelve incluyente es una persona agradable que viene a ser subsanador de las personas. Piense, ¿habrá alguna persona que alguna vez le dijo a usted que se siente rechazada? ¿Que se siente rechazado por usted? ¿Alguien tal vez alguna vez le dijo que junto a usted se siente como el patito feo? Si ha habido alguien que le ha dicho algo semejante, yo le pido de favor que no le dé el carpetazo a aquello. Escuche con atención a aquella persona. Pudiera ser que hay algo que usted tenga que corregir. Por cierto, sabe que cuando le decimos a cualquier persona, tú eres la oveja negra de la familia, prácticamente lo que le estamos diciendo es, tú eres el pato feo. Es muy importante ser inclusivos, porque ser así viene a subsanar el corazón de las personas y viene a convertirnos en instrumentos de bien para otras personas. Sea incluyente, porque ser incluyente es una cualidad de las grandes mujeres. Pero todavía hay una cualidad más que yo puedo mencionar en esta mañana propia de las grandes mujeres: ser trabajadoras. Una gran mujer es trabajadora, es una cualidad de ellas. Dice la palabra de Dios que Tabita, todas aquellas prendas que ella le obsequiaba a las mujeres, vestidos, túnicas y cualquier tipo de vestido que les daba, ella las confeccionaba con sus propias manos. Es decir, no estamos diciendo que las compraba y luego se las regalaba, aunque también hubiera habido mérito desde esa perspectiva, pero ella con sus propias manos confeccionaba las prendas de vestir que les regalaba, y ella también adquiría con sus propios medios las telas y todo el material para fabricar aquellas prendas. Así que estamos diciendo que era generosa. Ahora estamos diciendo que era trabajadora, porque vea que con sus manos hacía todas aquellas prendas. Ahora, ¿cuántas eran? Alcanzamos a mirar que el trabajo que ejecutaba Tabita era arduo. Porque cuando miramos o consultamos otras versiones bíblicas en este mismo pasaje, Hechos capítulo 9, estas otras versiones dicen que eran muchas las viudas que rodearon a Pedro en esa ocasión que vino. Muchas viudas. Ahora imagínense, eran muchas viudas, y piensen que cada una de ellas tuvo un buen número de hijos, porque las mujeres hebreas, las judías, su costumbre era tener familias grandes. De manera que eran todas esas viudas y eran todos sus hijos. Estamos hablando de muchas personas, y si a todos les proveía de vestido, el trabajo sin duda era arduo. Pero Tabita no le tenía miedo al trabajo. Ella era industriosa como las hormigas y las abejas. Era una gran mujer Tabita. Por eso era una cristiana sobresaliente en medio de su comunidad. Muy trabajadora. Yo estoy seguro que en estos últimos 48 días el trabajo también ha sido abrumador para usted. Usted que es ama de casa, estoy seguro que en estos 48 últimos días ha sido abrumador el trabajo para usted. Mucha comida que cocinar, ¿no es cierto? Hace poco en el supermercado escuchamos a una mujer, a una dama que decía: aquí vivo en el supermercado, vengo para acarrear comida. Imagínese usted, cocina y cocina y cocina y cocina. Sí, sabemos que ese trabajo se ha multiplicado. Y lavar trastes, ¿no es cierto? Y lavar ropa. Y cuántas cosas.
sacudir, barrer, trapear, limpiar, acomodar, volver a acomodar. Y muchas madres de familia incluso son maestras en casa. Tengo una hija que a su vez ella tiene 2 hijos. Uno está en primaria, la otra está en kinder, y esa es una labor que ella ejecuta, pasa horas todos los días de entre semana con sus hijos, ayudándoles con los trabajos de la escuela, porque usted sabe que ahora están a distancia. Y muchas madres de familia están enfrascadas en este tipo de labor. ¡Qué trabajo tan abrumador! ¿No es cierto? Las madres de familia son muy trabajadoras, pero yo le quiero pedir, no permita que el trabajo la devaste, porque en un momento dado usted puede sentirse devastada por el mucho trabajo. Le voy a dar 2 consejos para que no se sienta devastada por causa del trabajo. Número 1, por favor, dese sus descansos. No trabaje sin parar. Sé que trabajar es ineludible y además es una virtud, es lo que estamos diciendo. Es una cualidad de las grandes mujeres, ser trabajadora. No deje de ser trabajadora, ese no va a ser mi consejo. Trabaje, pero no lo haga sin parar. Tómese sus tiempos para descansar. Usted tiene que afilar la sierra para que no se sienta devastada. Eso es muy importante. Segundo, no tenga el concepto de que usted es una esclava, dándole una connotación negativa a esa palabra, sino que tenga el concepto de que usted es una gran mujer precisamente por el hecho de ser trabajadora y por ende servidora. Jesucristo dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser servidor de todos. Y usted sabe que servir implica trabajar, no es otra cosa. Así que tenga ese concepto y de esta manera el trabajo no la va a devastar. Le quiero decir con todo mi corazón a las madres de familia, ustedes son mujeres trabajadoras y su trabajo es un servicio que prestan a los demás. Por lo tanto, ustedes son grandes mujeres. Punto final. Claro que sí. En esta preciosa mañana hemos visto que una mujer grande o una gran mujer tiene algunas cualidades. Desde luego no pretendí decir todas las que tienen, pero le dije 4. Es una seguidora de Jesús. Es la más importante y la más brillante. Es generosa, es incluyente y es trabajadora. Afortunadamente para la generación aquella de Hechos capítulo 9, para aquellos cristianos que vivieron en aquel tiempo, les fue devuelta Tabita, que era una mujer que reunía todas estas cualidades y a través de su resurrección o a raíz de su resurrección ella siguió sirviéndoles. Tabita, sin embargo, no está aquí para seguir sirviéndole a esta sociedad, pero usted sí está. Yo le invito a que usted se haga el propósito de crecer en estas cualidades que yo le he manifestado a través de este mensaje, para que usted se convierta cada vez en una mayor bendición en el medio donde usted se desenvuelve, manifestándose así como una gran mujer. En esta mañana vamos a orar por una especie muy particular de grandes mujeres, las mamás. Vamos a orar para que Dios les dé fortaleza y sabiduría para seguir ejerciendo ese oficio materno, pero sobre todo vamos a orar para que Dios les ayude a crecer como seguidoras de Jesucristo, de tal manera que se vuelvan cada vez más y más virtuosas. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús en esta bonita mañana. Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias, honor y gloria por esta palabra, Señor, que nos deja mirar cómo ser mejores personas para la gloria de tu nombre y el beneficio de la sociedad. Oramos por todos, pero de una manera particular por las madres de familia ahora, estas grandes mujeres, Señor. Yo te pido con todo el corazón que les des tu fuerza y tu sabiduría para ejercer su oficio. Y también te ruego que las ayudes a crecer como seguidoras de Jesús, ya que esa es la cualidad más brillante de las grandes mujeres, para que ellas sean más y más virtuosas cada vez y esta sociedad se beneficie de su vivir, de su actuar, porque así tu nombre será glorificado y exaltado. Les encomendamos a ti con todo nuestro corazón y oramos para que sean bendecidas de 1000 maneras, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén. Qué buena oportunidad Dios me dio de compartirle la palabra. Muchas gracias por su atención y deseo de verdad con todo mi corazón y todos los que están conmigo aquí, les deseamos que lo pasen muy bien todo este día y todos los días. Dios les guarde.